Bienvenidos a Disegnotopia. Este es un podcast en donde platicaremos entre diseñadores y no diseñadores sobre diversos temas relacionados a la práctica, teoría y filosofía detrás del diseño, que nos permita hacer la reflexión sobre el papel que debemos jugar los diseñadores en busca de un futuro mejor diseñado. Soy Mario Cruz. Y Jorge Rodríguez. Te invitamos a que nos acompañes en Disegnotopia. ¿Qué tal? ¿Cómo les va, colegas, diseñadores y no diseñadores y aficionados que viven la intensidad del diseño? Bienvenidos una vez más a este espacio que hemos denominado Disegnotopia. La vez pasada estábamos platicando de quién podía diseñar, qué significa diseñar. Y habíamos sacado una conclusión ahí medio rara de que el que realmente diseña es aquel que aplica un método de diseño, que sigue una serie de pasos a seguir que te permitan alcanzar un objetivo preestablecido. Entonces, en ese sentido, el método de diseño es algo que no se trata de una idea de que estemos tratando de complicar las cosas para hacernos los interesantes. No estamos tratando de complicar una actividad que en realidad es muy sencilla y nosotros la estamos tratando de volver rimbombante con términos. No, todo lo contrario. Hemos descubierto que nuestro método, el que hemos seguido en varios proyectos, arroja resultados que ni nos imaginábamos que podíamos conseguir. Entonces, Jorge, ¿cómo estás? Hola, Mario. Pues aquí escuchándote y recordando nuestras conversaciones previas. Y fíjate que antes de empezar con la primera parte del programa, también me gustaría hacer hincapié en que este programa pues puede resultar algo polémico para varios guetos, incluidos el de diseño, dado que vamos como que a hacer una nueva propuesta de lo que método significa en términos de diseño, puesto que hemos notado que hay autores, o también en la práctica cotidiana, hay siempre el uso de la palabra método o proceso de diseño, método de diseño, metodología del diseño, y no se establece una disciplina de entender qué es qué. Uh-huh. Si bien podemos bajar las definiciones de diccionario, hay una gran similitud entre ambos términos. Exacto. A nivel etimológico pueden notarse ciertas diferencias, pero de todas formas, ambos campos se siguen como que comiendo uno al otro. Un término es griego, el otro término es latino, y creemos que para poder entender nuestra práctica, nuestra disciplina, es importante ordenar, es importante organizar. Y la propuesta de nosotros como Disegnotopia es brindar alternativas extras para poder entender y organizar nuestra propia disciplina. Y justamente, sin el afán de adoctrinar, sin el afán de cambiar términos, queremos invitar al gueto y a los que hacen uso del diseño a poder percibirlo y entenderlo desde esta perspectiva. Una perspectiva en donde nosotros ya decidimos que la palabra método es la adecuada y vamos a explicar por qué. Y voy a hacer rápidamente una analogía. Desde el principio de los tiempos, el desarrollo de pasos a seguir, como bien lo dijiste al principio, para poder llegar a una meta determinada. De hecho, la palabra método, también una de sus etimologías es meta. Uh-huh. Es más allá, llegar más al camino para llegar más allá. Es a través de ciertos pasos, uh-huh, que te permitan avanzar secuencialmente y en forma organizada. Por lo tanto, vemos que no solamente es importante los pasos a seguir, sino el trayecto y dónde lo juegas. Entonces dijimos, oye, ¿qué tal si el método es el tablero de un juego
y el proceso o procesos son las reglas del juego. Entonces, dentro de nuestra concepción, el método es el troncal más fuerte. Es como el tablero de territorios que uno necesita pasar. Es el camino a través de, para llegar al final, más allá, a la meta. ¿Y cómo llegas? Pues a través de las reglas, de las instrucciones, de las estrategias, ¿no? Que pues en este caso pues son piezas, tarjetitas, todo lo que... Tirar dados. Dados, en fin, ¿no? Entonces, esta analogía es interesante porque da un orden constructivo y también jerárquico. Y entonces de esa forma, por lo menos entre nosotros, ya no nos estamos confundiendo entre el proceso y el método y bla, bla, bla. Entonces, vamos a hablar un poquito más en las siguientes etapas de este programa, un poquito más a fondo de ello. Pero sí quería hacer hincapié en que, por un lado, puede resultar polémico, quizás nos quieran censurar, esto está tan mal, pero algo que quiero argumentar aquí es que nuestra disciplina como tal ha sido concebida como disciplina y como profesión desde hace muy poco tiempo. Sí. Entonces, en realidad, está en vías de evolución, no ha acabado. Por lo tanto, todas las propuestas creemos que son válidas. Y nosotros, como bien lo ha dicho Mario, el método que hemos venido evolucionando de lustros para acá nos ha empezado a arrojar muy buenos resultados, y el entendimiento que tenemos sobre él a través de esta estructura nos ayuda a poder identificarlo, entenderlo y utilizarlo con mucho mayor presteza y de forma mejor organizada. Por lo tanto, eso es lo que les vamos a presentar el día de hoy. El enfoque de Disegnotopia, de cómo entiende el diseño a través de un método como troncal principal, como tablero del juego, que a su vez utiliza muchos procesos, estrategias, técnicas y procedimientos, ¿no?, para poder ejecutarlo de la forma más contundente. ¿Cómo ves, Mario? ¿Y por qué es importante el método de diseño? Sí, Jorge, creo que la palabra clave en esta historia y en esta evolución de nuestra profesión es que queremos hacerla con cierta disciplina, con cierto orden. Y entonces estuvimos diciendo la vez pasada, en el programa que dedicamos a qué es diseño, que nos queremos alejar lo más que se pueda de las ocurrencias, de la improvisación, de las simples ideas cotorras que se nos pueden ocurrir, y poder llevar al diseño a que se convierta en una disciplina, en donde sigamos un método. Entonces creo que ahí está el meollo del asunto, esa separación que queremos hacer de la ocurrencia o de la improvisación a una disciplina con reglas y con ciertos pasos que nos permitan obtener un objetivo. Y justamente esta palabra es muy importante, el objetivo. Los objetivos de diseño, bien lo sabemos, son tremendamente distintos uno de otro, dependiendo de las necesidades que estemos abordando, y pueden ir desde lo tremendamente utilitario, como un cuchillo para rebanar queso, que tiene una función tremendamente práctica, y si no rebana el queso ya no te sirve para nada, hasta objetos puramente emocionales, que son decorativos y que vas a tener en la esquina de tu sala un sillón en forma de tulipán, y que a lo mejor ni siquiera es muy cómodo, pero te encanta verlo ahí en la esquina, ¿no? Entonces, esa variedad de objetivos pueden tener los proyectos de diseño, y también por eso decíamos que nuestro método, estamos muy contentos con él, nos da muy buenos resultados, pero cada quien puede generar su método. El chiste es que cada quien establezca, dependiendo de todas esas variables y todos esos objetivos distintos que te puedes topar con distintos clientes, que tú establezcas qué pasos vas a seguir.
Y una vez establecidos esos pasos, que tú los escoges, tú ves cuáles son los adecuados para cada proyecto, los sigas con rigurosidad. De eso más o menos se trata el estar hablando este día de un método de diseño. Ahora, también es importante, aunado a lo que tú estás comentando, que no es que el método al que nosotros hemos llegado sea una panacea o sea radicalmente diferente a todo lo que existe. No, o sea, sigue pasos muy semejantes, solamente que nos hemos vertido a entender de manera muy profunda exactamente qué significan y qué tiene que hacer uno y todo lo que abarcan. Y justamente parte del éxito es seguirlo de forma rigurosa, o sea, no irnos por la tangente. Y aquí voy a volver a hacer la acotación del tirano instinto artístico o el tirano instinto creativo, ¿no? Claro. De que nos ganen las ganas de empezar a bocetar y a proyectar y nos salgamos por la tangente y entonces empecemos a saltarnos pasos muy importantes que, si bien se salen de la bohemia, del disfrute artístico y más bien recaen en el rigor machacante de indagar, analizar y visualizar con mucha atención y organizar la información, nosotros hemos podido observar que haciéndolo de esta manera podemos obtener resultados muy contundentes. Ahora, también tenemos que entender que, por ejemplo, como una parte inicial, cada proyecto es distinto. Cada proyecto definitivamente va a tener una naturaleza que va a cambiar la estrategia de desarrollo. Sin embargo, seguimos utilizando el mismo territorio, el mismo tablero de juegos. Tenemos que empezar por un lugar común para poder acabar en el lugar común, no importando la trayectoria que deseemos utilizar. Y esa trayectoria, pues obviamente son los procesos, las estrategias, ¿no? Y los procedimientos que nos van a llevar a hacer de manera rigurosa cada uno de estos pasos. El primero de ellos, por ejemplo, nada más a manera de ejemplo, es que en la vida tenemos fenómenos que nos acogen. Estos fenómenos viven a la par de nosotros como seres humanos, y cuando nos vemos interrelacionados con ellos, pues detonan emociones en nosotros, emociones disruptivas, que pueden ir desde confusión, malestar, frustración, dolencias, hasta anhelos, ¿no? Querencias, porque no todo es negativo, no todo es malo, ¿verdad? Uh-huh. Y por ende, al entender estas emociones disruptivas, somos capaces de saber si lo que tenemos que enfrentar es o una problemática o una necesidad que va a potenciar de alguna manera nuestra existencia. Porque muchas veces, pues bueno, podemos resolver problemas que nos están generando esas dolencias, pueden ser desde físicas, morales, ¿no? Emocionales, frustraciones, o simplemente anhelos de qué tal si, ¿por qué no hacemos esto para mejorar esto otro? Entonces, entender esos fenómenos es fundamental, y aquí las dos palabras son cruciales: entender el fenómeno. Sabemos que el fenómeno se manifiesta como tal, es intrínseco, ahí está, se nos topa enfrente y nosotros tenemos que sortearlo de alguna forma. Ese sortearlo lo tenemos que hacer con una inteligencia, con un plan establecido, y por ende tenemos que entender todo lo que hay alrededor, ¿no? ¿Dónde se hizo? ¿Cuándo se hizo? ¿Cómo se hizo? ¿Quién está involucrado? Bla, 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 bla. ¿No, Mario? Entonces, pues esto nos da pauta a que empecemos la siguiente cortinilla, a menos que quieras adicionar algo más. No, justamente se conecta perfectamente con la idea de la siguiente sección. El método como herramienta para el desarrollo de actividades creativas. Esta cuestión del método, como bien dices, puede resultar controversial, porque a todo lo largo de la historia, pues nos ha costado trabajo generar métodos, la verdad. Mucho del aprendizaje que se ha realizado a lo largo de la historia, pues ha sido a prueba y error, partiéndote el hocico
y no ha habido otra manera más que así, y ya sobre la marcha ir aprendiendo. Ese sobre la marcha es justamente una de las cosas que se quiere evitar con el método. Poder establecer una serie de pasos previos para que no te lances al ruedo sin capote y te agarre el toro y te revuelque. Ya aprendí que tengo que saltar al ruedo con capote. No es necesario enfrentarte a la vida de esa manera, a estos fenómenos que mencionas, que sí nos rodean y no hay manera de evitarlos. El ser humano está totalmente desprovisto de elementos evolutivos que nos permita hacer frente a todos estos fenómenos que disrumpen la vida cotidiana y que hay que hacerle frente a ellos con objetos artificiales, con objetos creados. Y entonces, pues a lo largo de la historia, desde que éramos nómadas, pues hemos venido desarrollando toda una serie de objetos y de artefactos que nos rodean y nos protegen del ambiente y del entorno, que pues se puede volver mortal en muchos casos, ¿no? Y a prueba y error hemos creado toda una serie de objetos y de ambientes artificiales justamente para no solo protegernos, sino potenciar la vida humana. Y ahora que ha pasado todo este tiempo y que contamos con herramientas que muchas, por ejemplo, provienen del método científico para el entendimiento de justamente estos fenómenos y de estas situaciones que nos rodean, el poder aplicar un método sencillamente va en torno a ese objetivo, no tener que hacerlo todo a prueba y error y que sean muy costosa ese aprendizaje, sino seguir pasos más controlados que de todas maneras involucran experimentación, pero ya no con el riesgo de perder la vida en la experimentación. Son ambientes más controlados que te permiten ir acumulando conocimiento hasta conseguir tu objetivo. Y volvemos a lo mismo, dado que los objetivos de los proyectos de diseño son tan diversos, entonces ahí es donde entra esta flexibilidad que tiene este método de diseño, que no es tan rígido como el método científico, que ese sí tiene reglas tajantes, y vamos a hacer una comparación en la siguiente sección de cómo vemos nosotros cómo funciona el método científico y por qué es tan efectivo, y cómo el método de diseño pues se asemeja, pero tiene por fuerzas que ser distinto, no puede ser tan rígido. Sí, ¿no? Y aparte no tienen objetivos iguales, ¿no? Entonces sí hay que hacer hincapié en que no estamos diciendo que sean lo mismo o que uno parta del otro, sino simplemente que tienen bases comunes en términos territoriales, por decirlo así, pero los objetivos son completamente diferentes y sobre todo por el rigor que se tiene que someter, justamente por las metas que uno y otro pretenden como tales, ¿no? Claro, y algo muy importante, que este método de diseño, o los métodos de diseño que han salido y que algunos están en libros de metodología o de teoría del diseño, no han surgido, insisto, como caprichos, o no han salido como necesidad de los diseñadores de hacernos los sofisticados. No. Todo lo contrario. Ha sido una observación metódica de los procesos creativos con los cuales la humanidad ha creado toda una serie de objetos. Diversos artefactos. Sí. Ese proceso creativo, su observación, su estudio, es lo que nos ha permitido decir, mira, esto nos sirve. Vamos a ponerlo aquí como un paso a seguir. Mira, esto otro que hicieron estos cuates para inventar, no sé, el foco de luz o el aeroplano o cualquier otro objeto que hayamos utilizado para progresar la sociedad, todos esos pasos que han seguido, que evidentemente ellos no contaban con un método per se, sino sencillamente como ellos iban formando sus propias reglas, sus propios procesos, sus propios procedimientos, y nosotros estamos agarrando todos esos procedimientos para formar
como bien decías, y es una analogía muy, muy poderosa, todos los procedimientos nos forman el instructivo de juego. Pero aparte, hemos visto todas las herramientas que han utilizado y eso nos permite diseñar un tablero de juego en el cual aplicar las instrucciones. Entonces, son territorios que tienes que ir pasando de uno a otro y que tales territorios pues tienen sus reglas, tienen sus demandas, que si no las cumples pues no puedes pasar por ahí, simplemente. Sí, y está buenísima la analogía porque nos podemos imaginar un tablero como de Monopolio o de cualquier otro juego en donde cada casilla te pide que hagas una acción determinada. Y entonces esas casillas no te las puedes saltar. Y llegas a una casilla en donde una instrucción te pide o que avances o que retrocedas y tienes que seguir las instrucciones porque si no dejas de jugar el juego. Que tires los dados para poder tomar determinaciones, ¿no? Y ya, fíjate que algo que también es muy importante en hacer hincapié es que, como bien lo señalaste ahorita, a lo largo de la historia, como seres humanos, desde que éramos nómadas, hemos tenido que desarrollar productos utilitarios que nos servían para cargar, que nos servían para cazar, que nos servían para construir, ¿sí? También tuvimos que desarrollar otros productos, armas para defendernos, pero a la par, la creación de las culturas nos demandó combinar este instinto creativo, pero aparte con la emoción, para poder decorar y hacer propios esos productos, adueñarnos de ellos, y al mismo tiempo ser perduraderos, o sea, imprimirnos a lo largo del tiempo en cuevas y desarrollar ornamentaciones que tenían que ver con deidades, con parte de las costumbres, con el recuerdo de los familiares. Entonces, vemos que hay un abanico de objetos muy grandes que van desde lo meramente utilitario, que fue lo que comentaste en un inicio, hasta lo completamente emocional, pero que de todas formas requieren de un proceso de entendimiento para poder ser creados a través de toda una historia que los fundamente. Ahora, ¿a qué voy? Si bien esto no ha sido algo que se dio de manera instantánea y fortuita, sino cíclico y un aprendizaje que se fue incrementando uno encima del otro, el método que nosotros estamos utilizando justamente hace uso de la misma lógica. Nada más que la idea es hacerlo de forma controlada y reduciendo los tiempos. Exactamente. Esa es la base, ¿sí? Exactamente. La idea no es llegar del punto A al punto B mágicamente como un teletransportador, que es lo que todo el mundo quiere, ¿no? Y por eso el tirano instinto artístico aquí hace de las suyas. No, es entender la naturaleza implícita de cómo el humano ha creado las cosas desde el inicio de los tiempos y el tiempo que le ha llevado de forma cíclica, pero ahora entendiendo cada uno de esos pasos, reduciendo los tiempos, asegurando los resultados para poder ser más eficiente, porque ya sabemos que en esta vida moderna, pues money talks, ¿no? Lamentablemente. Entonces, esa es la base intrínseca del método que nosotros usamos y que posteriormente vamos a explicar, ¿no? Sí, fíjate, ahorita que hiciste la forma de la espiral de cómo se comporta la historia y la acumulación de conocimiento, tengo la sensación de que muchos libros de historia utilizan una gráfica así de valles y de crestas, ¿no? Y entonces unas veces tienes paz y otras veces tienes guerra, otra vez llegas a paz, guerra, y así también con con el arte, ¿no? Tienes una corriente en boga y de repente la contraria, y así. Y lo que me he dado cuenta es de que como que la hemos estado viendo como de perfil nada más, esa gráfica. Bidimensionalmente. Bidimensionalmente, ¿no? Que si la volteamos así como en CAD, podemos ver que es realmente tridimensional y que es una espiral. Y es una espiral que va así dando vueltas, pero no es una espiral así como un resorte de sección pareja, sino que se va haciendo como un cono. Se va agudizando. Se va agudizando hasta conseguir un objetivo. Entonces hasta que te vas aproximando. Empiezas con prueba y error, vas probando, así hasta que te aproximas al objetivo inicial. Entonces sí, es una espiral cíclica repetitiva, ¿no?
en donde lo primero es entender, luego configurar ese entendimiento para desarrollar ya con elementos lo que vas a empezar a hacer, y de ahí tornas a un aterrizaje para empezar a prototipar de alguna manera y analizar ese prototipo, y eso te va a llevar otra vez al inicio, a volver a entender, para volver a empezar, ¿me explico? Y entonces eso es pum, pum, pum. Ahora, mientras lo hagamos de forma más controlada, acortamos los tiempos de desarrollo, y sobre todo no solamente de controlada, sino rigurosa, que no nos saltemos los pasos intermedios, ¿no? Y eso hace que se parezca mucho al método científico. ¿Pero es el método científico lo que estamos aplicando? El método de diseño versus el método científico. Definitivamente el método científico está presente dentro del método de diseño. Pero no es lo mismo. Recordemos que el método científico es, a grandes rasgos, el único método eficaz con el que contamos los seres humanos para entender los mecanismos funcionales detrás de los fenómenos de la naturaleza. Y lo que es importantísimo de entender es que sus resultados deben de ser universales y repetibles. La fuerza, la potencia del método científico radica en que científicos del otro lado del planeta puedan repetir tus mismos experimentos y confirmar o rechazar tus resultados. Ahí se basa todo el conocimiento que tenemos actualmente, en el cual basamos nuestra vida moderna. Es evidente que parte de ese proceder forma parte de nuestro método. Sin embargo, pues el método de diseño, al igual que el método científico, su propósito es entender los fenómenos que nos rodean. Pero en este caso los fenómenos que están más relacionados con los humanos, ¿no? Sí. El factor humano viene a ser el factor decisivo. En ese sentido nos parecemos mucho a las ciencias sociales, a la sociología, a la psicología, que no puede hacer conclusiones contundentes, universales, ¿no? Y el problema con el diseño es que tiene 4 características que se repiten, es así, prácticamente en todos los proyectos. Todos los proyectos de diseño tienden a ser situacionales, circunstanciales, contingentes y deliberativos. Ya explicaremos qué es cada uno de esas palabritas domingueras. Pero lo importante es de que se entienda que los resultados de un proyecto de diseño lamentablemente no forman parte de un conocimiento universal, global, que se pueda repetir en todos los contextos. Va a depender mucho justamente de esa palabra, del contexto. El que funcione o no el resultado del método de diseño. Y entonces el método de diseño, hasta cierto punto, pues tiene su dosis de subjetividad. Justamente lo que pretende hacer el método es dotar al diseño del mayor número de factores medibles que te permitan hacer una medición al final sobre el éxito o el fracaso de la propuesta de diseño. Y dado que siempre va a estar ese factor subjetivo ahí presente, pues es muy importante tener todos esos factores que sí son medibles para poder tomar una decisión de si le das luz verde y haces la producción a ese producto, o la construcción de un edificio, o si te frenas y regresas al respirador a seguir pensando, ¿no? Sí, es que fíjate que a veces también resulta un poquito difícil de entender y hacer la distinción. Sin embargo, como bien lo acotaste, el método científico forzosamente necesita tener una serie de pasos que nos ayuden a repetir los resultados de manera universal, donde en todos lados. Aquí sí
cultura, lugar, No tiempo, no importa. Sin embargo, cuando estamos hablando del diseño, hay muchos elementos subjetivos, y qué más subjetivo que el ser humano, ¿no? Sí. Que está intrínsecamente relacionado en cualquier práctica diseñística. Entonces, digo, ¿por qué no explicarlo rápidamente de una vez? Es situacional, que es lo que decías, tiene que ver con el lugar. Entonces, el problema o la necesidad o el fenómeno que se está manifestando al estar en cierto lugar, en cierto momento, al tener personas, o sea, protagonistas que están alrededor de ese fenómeno, ya lo están llevando a un elemento muy particular y único, irrepetible muy probablemente en términos globales o en términos contextuales. ¿Por qué? Porque las culturas simplemente de las personas son distintas, y las actividades que se puedan llevar a cabo en China, a diferencia de las que se puedan llevar a cabo aquí, pueden hacer la diferencia, ¿no? Así es. Ahora, es circunstancial porque las circunstancias alrededor de lo que está sucediendo en ese lugar particular y en ese momento en particular también atañen y fuerzan hacia un resultado, ¿verdad? Es contingente porque se da. De repente, pum, un fenómeno es algo que, pum, se manifiesta. De repente empezó a llover, ¿no? Eso es un fenómeno. Se manifestó y no existe nada que no podamos hacer para que se manifieste, como la fricción en un material, que te pegues en un lugar que está donde la gente pasa y está muy estrecho, ¿verdad? Son fenómenos que suceden y atañen a esa contingencia, ¿verdad? Y deliberativo, porque es como la metáfora del 9 y el 6, ¿no? Cada persona va a tener una verdad sobre esa situación. Entonces va a tender a deliberar quién tiene la razón y qué es lo correcto. Por lo tanto, recae en una atmósfera subjetiva, ¿verdad? En la que se tiene que consensuar para que más o menos opere para unos y para otros, tomando en cuenta que no solamente la cultura es importante, sino también el género, la edad, la complexión, el estado físico, el estado cognitivo. O sea, vean la cantidad de variables que afectan a una situación y que como diseñadores tenemos que pensar, y que no van a suceder de la misma manera en distintas regiones de este planeta, simplemente por el distinto entendimiento, ¿no? Quizás todos somos seres humanos y tengamos un cuerpo que funcione igual ergonómicamente a nivel fisiológico. Sin embargo, cuando tú ya estipulas la parte cognitiva y cultural, ahí es donde todo cambia. Y entonces esta subjetividad nos aleja diametralmente, de forma opuesta, al método científico. Ahora, que al igual que el método científico se llama método científico y no proceso científico, fue una también de las analogías que nosotros utilizamos para decir, bueno, ¿por qué si en el caso del método científico, que demanda un rigor, no ha habido apelación alguna que alguien intente llamarlo de otra manera? Sí. Y es la base de un método lineal, para que sí o sí tienes que pasar por él, si no, nomás no puedes hacer de eso una práctica científica. Dijimos, ¿por qué no dentro de la subjetividad del diseño intentamos tener un rigor semejante? Y entonces aterrizamos el vocablo de proceso o procesos que se dan de manera, digamos que por montones, ¿no? Y a puños, a un método, que sea ese territorio base, ese tablero base de aquellas porciones o etapas, territorios o como lo queramos llamar, que tienes que pasar sí o sí para poder llegar de forma cíclica, ¿no? A través de esta prueba-error, pero eficientemente hacia el resultado. ¿Sí me explico? Entonces, a grandes rasgos, hemos explicado el por qué le estamos llamando método, por qué nosotros invitamos a entenderlo de esta nueva forma para organizarlo, haciendo comparaciones diversas con distintas aproximaciones de entendimiento, y al mismo tiempo poniéndole un orden que nos va a ayudar a visualizarlo físicamente de una manera más fácil, ¿verdad?
Y entonces no estar confundiendo entre método, proceso, procedimiento, estrategia, porque cada una de estas palabras significa algo de manera muy especial, por lo menos dentro del método del diseño. Y si somos capaces de entender eso, que dentro del método, que es el tablero, utilizamos procesos que pueden ser las reglas y las estrategias, ¿sí? Y a su vez eso nos demanda técnicas, y las técnicas ya nos demandan procedimientos, que sí son pasos así literales, decálogos del 1 al 10 de instrucciones a seguir. Si lo entendemos en escalada de qué va primero y qué va hasta el último, seremos mucho más efectivos en aplicar este método y poder llegar de forma más contundente a un resultado, ¿no? A un objetivo. Conclusiones. Así es, Jorge. Todo este esfuerzo que hemos realizado a lo largo de nuestra carrera de tratar de entender los pasos que hay que seguir y ordenarlo todo en un método, definitivamente no es exclusivo de nosotros. Es algo que me he topado con autores y con conferencistas que están haciendo el mismo esfuerzo, tratando de ordenar la práctica del diseño. Y esa es, yo creo, que una de las primeras conclusiones que podemos sacar de esta plática. Nosotros no estamos intentando redefinir toda la práctica del diseño, simplemente estamos tratando de ponerle orden. Un segundo punto que creo que es una buena conclusión es que nuestro método se basa simple y sencillamente en hacer una observación detenida de la naturaleza ancestral de las prácticas creativas. Todas esas prácticas que a lo largo de la historia han generado todo el ambiente artificial que nos rodea, hemos puesto atención en qué nos sirve de esas prácticas y las intentamos reproducir, pero en este caso de una forma más organizada, buscando ser más eficiente. Creo que un tercer punto que es muy importante mencionar antes de despedirnos es que este método no es un método lineal. Yo recuerdo que en la carrera traté de diseñar muchas cosas así, en línea recta, con puros pasos consecutivos uno tras de otro, y no me dio buenos resultados. Mis compañeros que repetían sus modelos y que hacían un modelo, experimentaban, aprendían de ese modelo y construían otro, sacaron mucho mejor calificación que yo. Ya desde ahí noté la diferencia de cómo yo, con un solo modelo que ya me urgía entregarle a los profesores y a olvidarme de la materia, no funciona. Tienes que aprender de forma cíclica y espiral de cada uno de los modelos que vas construyendo, aprendes, y es un método que es una evolución cíclica que va pasando o va evolucionando de lo subjetivo a lo concreto. Y ya por último me gustaría mencionar que a pesar de que los dos métodos, el científico y el de diseño, tienen la palabra método, pues que hay claras diferencias. El método científico, los dos buscan un mismo objetivo a través de pasos ordenados y consecutivos. Sin embargo, el método científico tiene por fuerza que arrojar un conocimiento repetible y universal, basado en las evidencias disponibles en ese momento, mientras que el método de diseño arroja resultados intrínsecamente relacionados al lugar, a la situación o a la circunstancia, de forma contingente, y que debido a su subjetividad, pues el resultado siempre es susceptible de que se pueda deliberar sobre el éxito o el fracaso de su resultado, ¿no? Y creo que con eso cubrimos ya una buena área de conocimiento de lo que queremos plantear aquí en Disegnotopia. Sí, creo que estas 4 conclusiones que te aventaste son un muy buen resumen de todo el choro que nos echamos, ¿no?, en este programa como tal.
y justamente pues esperamos que pueda brindarles un poco de mayor claridad, ¿no?, en estos tópicos que a veces son tan confusos y que precisamente al no ser ordenado y riguroso en entenderlos, pues incurrimos en prácticas no adecuadas y empezamos en lugares en donde no debemos, saltándonos ciertos territorios que necesitamos por fuerza cruzar, incurriendo en prácticas negligentes que nos van a arrojar resultados poco contundentes y que van a afectar de una manera crítica, pues no solamente al proyecto, los resultados del proyecto, sino pues al patrocinador, al presupuesto, a nuestra propia reputación y credibilidad, a nuestro trabajo y a muchas cosas, ¿no? E inclusive al gueto mismo, ¿no? Cada diseñador que haga mal su trabajo, pues le pega a otros diseñadores, ¿no? Sí, eso es definitivo. Y lamentablemente no sucede lo mismo que con los médicos, ¿no? Porque el médico como que tiene una reputación diferente y pensamos que todos los médicos pues van a ser buenos. Pero cuando hablamos de diseñadores, como somos una profesión tan nueva, tan poco conocida, que una práctica negligente en automático nos mancha a todos, o una práctica inadecuada. Por lo tanto, esperamos que el contenido de este programa empiece a esclarecer una forma adecuada de cómo abordar nuestra disciplina. Ya explicaremos posteriormente cuáles son estos pasos, estos territorios dentro del método que nosotros como Disegnotopia hemos desarrollado a lo largo de pues casi ya 20 años, ¿no? De una práctica en la que nos pasamos 10 años pues actuando de una forma más circunstancial, ¿no? Y más a la ligera, pero nos empezamos a dar cuenta que si no éramos rigurosos y empezábamos a entender verdaderamente lo que estamos haciendo, pues no íbamos a llegar muy lejos. Entonces nos hemos pasado acuñando esto poco a poco y nos hemos llevado tiempo, y los últimos 10 años han sido fundamentales para mejorar y amacizar este método como tal. Y pues así es, Mario. Muchísimas gracias por tu tiempo, por todo lo que comentaste el día de hoy, y pues nos vemos hasta la próxima, ¿no? Sí, así es. Yo lo disfruté mucho. Espero que los que nos estén escuchando también lo encuentren útil y divertido. Ya saben, si creen que este contenido les puede servir, pues compártanlo, suscríbanse al canal, denle a la campanita para que les avise cuando sacamos nuevo material, porque pues cada vez estamos logrando ser más regulares, ¿verdad, Jorge? Ya por fin ya nos parece que ahí vamos. Parece que ahí vamos. Estamos utilizando el propio método para disciplinarnos. Entonces, pues ya con esa me despido. Y no nos olviden escuchar en Spotify, ¿no? También ya, Mario, no estamos en Spotify. Bueno, en todas las redes sociales, síganos en Instagram, en TikTok, en Facebook, estamos en todas las redes sociales, entonces en todas síganos, por favor. Este fue un programa producido y editado por Mario Cruz y Jorge Rodríguez. Si te ha gustado el contenido, te invitamos a que te suscribas, danos un like y por favor, compártelo en tus redes.